Hola a todos, hola a todas, mi nombre es Sebastián. Antes de empezar me gustaría agradecerle a los organizadores por la posibilidad de esta charla. Bueno, yo soy estudiante de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, trabajo con Fernando Kuckerman en el grupo de Geometría Algebraica y hoy voy a intentar contarles, dejarles una idea del tipo de problemas en los que trabajamos en el grupo y con qué técnicas trabajamos. Puntualmente, hoy voy a hablar de foliaciones algebraicas, que es un área de la matemática que está en la intersección de la geometría algebraica, la geometría diferencial, la geometría compleja y las ecuaciones diferenciales. Esto quiere decir que no que hay que ser un experto en todas ellas para poder trabajar en foliaciones algebraicas, sino que en todas esas áreas hay técnicas que nos son útiles. Bueno, cuando diga la letra K, voy a estar haciendo referencia a un cuerpo. Obviamente, cuando hago los dibujos, los voy a dibujar en R, pero está bueno tener presente que las cosas suelen ser un poco más amigables sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, hay cosas que funcionan mejor, así que usualmente mucha de esta teoría se hace solo en números complejos. Bueno, vamos entonces con la primera definición. La definición es la definición de foliación regular. Entonces, una foliación regular, F, que vamos a denotar con esa letra que está ahí, de dimensión R en un espacio X, es una descomposición del espacio en subvariedades de dimensión R, justamente, que vamos a llamar hojas, y le vamos a pedir esas subvariedades que sean localmente planas. ¿Qué quiere decir que sean localmente planas? Que alrededor de cada punto, mediante un cambio de coordenadas, yo pueda pensar que esas subvariedades se ven como subespacios de dimensión R apilados en el origen de Rn o de C a la n. Ahí los dibujos pueden ver una foliación primero en el plano por curvas, ¿sí? Y ahí estaría el cambio de coordenadas en el entornito del punto violeta. Y lo mismo en la segunda imagen hay una foliación en R3 por superficies. Y lo mismo, con el cambio de coordenadas correcto, podemos pensar que las superficies alrededor de ese punto son planos apilados en el origen. ¿Sí? Bueno, algunos otros ejemplos que les podrán parecer más o menos conocidos pueden ver en estas imágenes. ¿Sí? Y algo que no puedo dejar de mencionar, porque es particularmente interesante, útil, es el caso en el que tenemos un morfismo, ¿sí? Una función derivable, diferenciable. Pueden pensar si quieren en espacio afín, en Rn y f es un polinomio, pero que sea una submersión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, empiezo de vuelta, tengo un morfismo de una función de x, de un espacio x y un espacio y y digo que es una submersión si el diferencial de f en cada punto es sobreyectivo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el dibujo del morfismo va a ser más o menos así, como el que está acá. Y esta submersión me va a inducir una foliación cuyas hojas van a ser las superficies o las hipersuperficies, dependiendo de la dimensión de I, de nivel de F. ¿Sí? Me va a inducir una foliación de dimensión igual a la dimensión de X menos la dimensión de Y, y las hojas van a ser los conjuntos que son preimagen de un valor en Y. Por ejemplo, puedo pensar que si I fuese R, entonces tengo una foliación de dimensión igual a la de dimensión de x menos 1. Eso es lo que vamos a llamar codimensión 1. ¿Sí? Bueno, el otro gran ejemplo es cuando tenemos un grupo, vamos a pensar en un grupo continuo, por ejemplo, actuando en un espacio
de forma libre. Libre quiere decir que los estabilizadores son triviales, ¿sí? El conjunto G sub X es para cada X, pienso los elementos de G que dejan fijo a X, ¿sí? Entonces, con esas hipótesis, esta acción me induce una foliación, ¿sí? Donde ahora las hojas son copias de G, son copias en el contexto que estén, homeomorfas, difeomorfas, lo que sea. Y en particular la foliación tiene la misma dimensión que el grupo, ¿sí? Bueno, la siguiente definición es la definición de foliación singular, ¿sí? Que a grosso modo es simplemente tener un abierto denso de X y una foliación en ese abierto. Tenemos que tener cuidado de no estar restringiendo la misma foliación a dos abiertos densos distintos, entonces por eso es que hacemos esa identificación que está escrita ahí. Pero si quieren podemos agarrar, por ejemplo, dada una foliación singular, tomar el abierto más grande al cual esa foliación se extiende y nos quedamos con ese abierto. Y el lugar singular de la foliación va a ser el complemento de ese abierto maximal, ¿sí? Entonces en abajo hay tres dibujos de foliaciones singulares en el plano por curvas, con el lugar singular en el origen nada más. Acá tenemos ejemplos un poco más elaborados, por ejemplo en S2 también tenemos una foliación por curvas, cuyo lugar singular son los dos polos, o en R3 estamos foliando por toros, y su lugar singular, que es donde se colapsan esos toros, es el eje Z, y este círculo de radio 1 que está acá. Al igual que en el caso regular, tenemos lo que se dice en submersiones racionales, o simplemente tener algún abierto con una submersión. O sea, esa submersión no necesariamente tiene que estar definida o ser una submersión en todo el abierto, en todo X, pero sí tiene que ser verdad eso en un abierto denso. Entonces, a partir de esto nos podemos construir una foliación singular, análogamente a como hacíamos en el caso regular, y lo mismo con una acción de un grupo que cumple lo que queremos que cumpla en un abierto denso, o sea, que tenga estabilizador trivial en un abierto denso. Algunos de ustedes habrá visto estos dibujos que han dicho, bueno, estos dibujos ya los conozco de algún curso de cálculo, de algún curso de ecuaciones diferenciales. Está muy bien, ahí vamos ahora. Vamos a hacer un diccionario entre foliaciones de codimensión 1 para que sea todo un poco más simple, y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Empecemos por este dibujo que está acá. En R2 tenemos una foliación por curvas. Lo que vamos a hacer es construirnos un campo que en cada punto nos señale una normal a la recta tangente a la curva en ese punto, a la curva que sería la hoja que pasa por ese punto. Entonces, con este campo AB nos vamos a construir la ecuación diferencial A de X más B de Y igual a 0. Siempre que miremos una cosa así vamos a pensar que está igual a 0. Y es fácil ver digamos, de cualquier curso de cálculo de ecuaciones diferenciales que entonces las soluciones a un parámetro de esta ecuación diferencial son parametrizaciones, ¿sí?, de estas hojas, donde cambiamos de hoja pidiendo distintos valores iniciales. Bueno, en R3, por ejemplo, podemos hacer lo mismo. Ahora las hojas van a ser superficies, así que en vez de rectas tangentes vamos a tener planos tangentes. Y bueno, podemos pensar en el siguiente problema. Hay dos problemas para pensar en realidad. La ecuación en sí va a ser la misma, a de x más b de y más c de z, pero podemos pensar en soluciones a un parámetro o a dos parámetros, ¿sí? O sea, en funciones que salgan de un dominio, de un intervalo, o de un dominio de dimensión 2, ¿sí? Si pensamos en el caso de dimensión 2, entonces va a pasar lo mismo que en el caso anterior. Las soluciones a dos parámetros van a ser parametrizaciones de las hojas, pero también vale la pena pensar en las soluciones a un parámetro, ¿sí? Las soluciones que son curvitas, que siguiendo con la misma cuenta que dijimos antes, van a ser curvitas contenidas en las hojas, ¿sí? Bien, entonces lo que dijimos es, dado una foliación, me puedo construir una ecuación diferencial, y
las soluciones de esa ecuación diferencial van a ser parametrizaciones de las hojas, ¿sí? Además, siempre, independientemente de la dimensión, puedo mirar el problema a un parámetro, y eso es lindo porque nos permite definir, por ahí de alguna forma un poco más precisa, qué es el lugar singular, o una forma distinta de definir el lugar singular. Del lado de las foliaciones habíamos dicho que era el complemento de ese abierto maximal. Coloquialmente podríamos decir que son los puntos por donde no pasa una hoja. Y del lado de las ecuaciones diferenciales vamos a decir que son los puntos tal que el espacio vectorial de soluciones a un parámetro eh, no tiene la dimensión correcta, ¿sí? Se puede demostrar que esos puntos son exactamente los puntos si la ecuación tiene regularidad, pero de eso nos vamos a ocupar en breve. Entonces esos puntos son los puntos tales que omega de p es 0, ¿sí? O sea, siempre denotamos a la ecuación como omega, y omega de p sea 0 quiere decir que todos sus coeficientes sean 0. El motivo esencialmente es que si no es 0, entonces hay un hiperplano ortogonal a omega, ¿sí? Al vectorcito ese. Y para cada elemento en ese hiperplano tengo este sistema que está acá, que va a estar bien planteado, y por el teorema de existencia inicial de ecuaciones diferenciales que todos conocemos, esto va a tener solución única. O sea que en los puntos donde omega no sea 0, la dimensión a un par de las soluciones a un parámetro va a ser n-1, ¿sí? Que es la dimensión de este hiperplano. Bueno, entonces lo que hicimos fue comenzar con una foliación, escribir una ecuación diferencial, y entonces es importante aclarar que no todas las ecuaciones diferenciales definen una foliación, ¿sí? De eso se encarga el teorema de Frobenius, que nos dice que una ecuación diferencial define una foliación si solamente si omega o h de omega es 0. ¿Sí? Sí es cierto que toda ecuación diferencial con cierta regularidad va a tener curvas integrales, o sea, va a tener soluciones a un parámetro, pero no va a ser lo que se dice completamente integrable, que es a lo que refiere ese teorema, que es que tenga soluciones de la dimensión que a mí me gustaría que tengan soluciones, que sería en este caso n-1. Un ejemplo es, por ejemplo, si yo tengo una función de Rn, o sea, la n en R o en C, puedo tomar su diferencial, bueno, ahí está hecha la cuenta de por qué omega o h de omega da 0, pero además esto tiene que dar 0 porque ya sabemos que define una foliación, porque de eso hablamos al principio. Otro ejemplo, una familia de ejemplos, son, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales en el plano. Ahí en el plano no hay espacio para tener curvas integrales, para tener soluciones a un parámetro, pero no tener soluciones de dimensión más grande, porque solo hay espacio para tener soluciones a un parámetro, así que ese juego, esa diferencia no está. Y en términos algebraicos, simplemente se puede justificar como que omega o h de omega es una tres forma en el plano, y no hay tres formas en el plano no nulas. Ahora, si tenemos un ejemplo, también estaría bueno tener un no ejemplo, o sea, algo que no cumpla la condición de Frobenius. Podemos mirar esta ecuación diferencial x de y más de z, ¿sí? Como, por lo mismo que dijimos antes, esto va a tener soluciones a un parámetro en todos los puntos. De hecho, eso va a tener dimensión 2 en todos los puntos, ese espacio, pero no va a ser completamente integrable, no va a pasar una superficie en cada punto, por cada punto con el plano tangente correcto. Simplemente pueden hacer la cuenta, omega o h omega da esto que está acá, que es una forma de volumen, no es 0, así que esto no puede ser integrable. Acá el plano tangente en cada punto, x y z, está definido por estos dos vectores, y pueden hacer el ejercicio geométrico de intuir por qué no debería ser completamente integrable geométricamente esta ecuación. Bueno, ahora van a aparecer las cosas que estaban en el título, que son las foliaciones algebraicas, ¿sí? Así que nos vamos a restringir a foliaciones en Rn o en C a la n con coeficientes polinomiales, ¿sí? De un grado acotado. Vamos a elegir un número d y vamos a pensar en
polinomios de grado menor o igual que d, vamos a poner eso como coeficientes de nuestra ecuación diferencial. Además, le vamos a pedir una condición técnica a esta ecuación, que es que esté bien elegida, digamos, y es que estos polinomios no tengan factores en común entre sí, o sea, entre todos, ¿no? Geométricamente, ¿qué está sucediendo? Bueno, si yo tengo una ecuación diferencial y la multiplico por algo, las soluciones van a ser las mismas, pero esa nueva ecuación no va a representar todo lo que uno querría de la foliación. Por ejemplo, el lugar singular de esa nueva cosa podría ser más grande porque multipliqué por algo, y entonces esa nueva ecuación se puede anular en lugares nuevos, ¿sí? En términos concretos, si yo tuviese si estos polinomios tuviesen un factor en común, digamos g, entonces puedo sacar g de factor común de la ecuación y voy a tener que omega va a ser g por un omega prima. Omega y omega prima van a definir la misma foliación porque son proporcionales, pero sin embargo, el lugar singular de f no va a ser el lugar donde omega se anula, va a ser donde omega prima se anula. Entonces, tengo que pensar en, si quiero elegir bien una ecuación, que no tengan factores en común. En cuanto al grado, ¿qué quiere decir geométricamente el grado de una foliación? Bueno, lo que puedo hacer es elegir una recta al azar. Cuando elijo una recta al azar, estoy queriendo decir que casi toda recta va a ser de este tipo. En particular, en el plano, por ejemplo, el lugar singular de una foliación son puntos. Y entonces, la recta no va a intersecar a dichos puntos. ¿Está bien? Entonces, A y B, digamos, los dos vectores, los dos polinomios A y B no se van a anular en ningún punto de la recta al mismo tiempo. Entonces lo que puedo hacer es parametrizar a la recta como P más T por B, digamos, con T un parámetro y B un vector, y hacer la siguiente cuenta, es decir, bueno, a ver, en cuántos puntos, en qué puntos la recta es tangente a alguna hoja. Bueno, la dirección de la recta es B, así, y la normal a la hoja está dada por el vector AB, en este caso A de X más B de Y. Entonces, que esto suceda quiere decir que AB es ortogonal a B corta. Entonces, lo que estoy diciendo es que AB en el punto P más T por B es ortogonal a B corta, o sea que esta cuenta da 0, y eso es precisamente un polinomio de grado menor o igual que D. Así que si elegí bien la recta, genéricamente, va a suceder que la recta va a ser tangente a alguna hoja en D puntos, ¿sí? En el grado puntos. Algo útil, lindo de trabajar con foliaciones algebraicas es que uno puede usar geometría algebraica, por ejemplo, sobre el lugar singular, porque el lugar singular va a ser el lugar donde ciertos polinomios se anulan y eso es una variable algebraica. Además, algo notable del lugar singular es que en el caso complejo, el lugar singular de una foliación tiene codimensión 2. ¿Sí? Eso es notable porque si uno agarra una ecuación diferencial al azar, de las que estamos estudiando, se va a anular en puntos nada más. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que para que sea integrable es necesario que se anule en un lugar muy grande, ¿sí? De dimensión n-2. ¿Está bien? Ahora, por más de que el lugar singular sea una variedad algebraica, las hojas no tienen por qué ser algebraicas, y en este caso ahí tienen una ecuación que no tiene ninguna hoja algebraica, ¿sí? Eso se puede ver en la referencia que está al final de Jonolu. Bueno, en general, un polinomio f define una hoja algebraica, ¿sí? F igual a 0, digamos, si es cierta esa cuenta que omega wedge de f restringido a f igual a 0 da 0. El motivo por el cual eso es cierto es bastante simple. Nosotros sabemos que, por un lado, eh, omega es ortogonal a las hojas. Por otro lado, nosotros sabemos de nuestros cursos de cálculo que el gradiente también es ortogonal a las hojas, el gradiente de f o el diferencial de f. Y entonces, para que sobre f igual a 0 esas dos cosas eh, sean proporcionales, eso es lo mismo que decir que omega o de f restringido a f igual a 0 se anule. ¿Sí? Entonces veamos algunos ejemplos
Justamente ahí en la cita de John Lu, donde está hecho el ejemplo que estaba más arriba, se prueba que una foliación genérica, de vuelta a la palabra genérica, al azar, en el plano, no tiene hojas algebraicas, ¿sí? Y hago un boceto de demostración porque es una idea que vamos a usar en un ratito. Nosotros podemos pensar en el conjunto de foliaciones que no tienen hojas algebraicas de grado D. Podemos identificarlo con las formas diferenciales que las definen, ¿sí? Y si ponemos, por ejemplo, un coeficiente por cada, una variable por cada coeficiente de cada sub i, entonces este conjunto que está acá es un subconjunto de un espacio vectorial de dimensión grande. ¿Sí? Esto es un K espacio vectorial de dimensión grande. Entonces, esto que está acá es un subconjunto de un espacio vectorial, y lo que hace Yonolu es mostrar que de todos esos puntos del espacio vectorial, los que no tienen hojas algebraicas, las foliaciones en hojas algebraicas, es la intersección de conjuntos que se describen así, digamos, con polinomios distintos de cero. En particular, es abierto y es denso, ¿sí? Con la topología usual. Bueno, un ejemplo con algunas hojas algebraicas es lo que se llama una foliación logarítmica. Uno elige tres numeritos, lambda 1, lambda 2, lambda 3, y tres polinomios f1, f2, f3, y se construye esta ecuación diferencial que está acá. Esta ecuación se dice logarítmica, por ejemplo, porque también se puede escribir así, como combinación lineal de f1 sobre f1, de f2 sobre f2, de f3 sobre f3, que son las derivadas del logaritmo de las FIs, digamos, ¿no? Bueno, acá está hecha la cuenta, uno puede ver que esas FIs efectivamente definen hojas algebraicas de esta foliación. También puede ver que hay que pedirle a los lambda i's para que esto sea una foliación, una ecuación integrable, hay que hacer una cuenta. Y bueno, se puede ver que las FIs son las únicas hojas algebraicas, eso no es tan fácil. Y el lugar singular de esta foliación va a ser de la pinta anular dos de estos FIs y algunos puntos, ¿sí? Ahí sueltos. Un ejemplo con más hojas algebraicas todavía va a ser las fibras de una función racional, ¿sí? Si la forma de escribir la ecuación diferencial va a ser f de g menos g de f, ¿sí? Y básicamente decimos que esto es una foliación racional porque, bueno, porque justamente es la foliación asociada a esas que hablamos al principio, de submersiones racionales. Si yo hago la derivada de f sobre g, me da básicamente un múltiplo de omega, así que define la misma foliación. Y todas las preimágenes de los puntos en K van a ser hojas algebraicas. Van a estar dados por anular este polinomio que está acá. Para cada C, la preimagen va a ser anular este polinomio que está acá. ¿Sí? Y acá está hecha la cuenta, si la quieren mirar. Bueno, entonces tenemos ejemplos entonces sin hojas algebraicas, con finitas y con infinitas hojas algebraicas. Hay un teorema de John Lu que nos dice que si uno tiene demasiadas hojas algebraicas, entonces es esencialmente una foliación de este tipo, módulo multiplicar por un polinomio. Y esto viene entonces a decir que estudiar las hojas algebraicas de una ecuación diferencial nos puede decir mucho acerca de la ecuación diferencial, y el problema de Poincaré es un problema abierto, difícil, trata de acotar el grado, ¿sí?, de esas hojas algebraicas en función del grado de la ecuación diferencial. Hay algunos resultados poniendo hipótesis o bien sobre el lugar singular o bien sobre el tipo de foliación. Otras preguntas en esta dirección es, por ejemplo, ¿cuán fuerte es la relación entre una foliación y su lugar singular? ¿Sí? ¿Qué se puede inferir del otro sabiendo algo del uno, digamos? ¿Y qué tipo de variedades se manifiestan como singularidades de una foliación? Nosotros ya vimos que, por ejemplo, no puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, tiene que tener una componente de codimensión 2. Entonces, no toda variedad va a ser el lugar singular de una foliación. Bien. Entonces ahora pasemos a tratar de entender cómo se comportan estas cosas cuando las metemos en familias, ¿sí?
¿Qué quiere decir familia? Podemos pensar que estamos parametrizando con, por ejemplo, un parámetro eh, a las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Tenemos una cosa de esta pinta, tal que para cada t, de la cual la ecuación diferencial es integrable. Y nos podemos preguntar un montón de cosas una vez que nos planteamos este problema de las familias, como por ejemplo, ¿qué propiedades son abiertas? ¿Sí? Que una propiedad sea abierta quiere decir que si es cierta para un punto de la familia, entonces va a ser cierta en un entornito. ¿Sí? Y bueno, cuando uno tiene un problema es normal querer pensar en clasificar los objetos que están dando vueltas en el problema. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, hago una lista de todas las posibles foliaciones, logarítmicas, racionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿será cierto que la propiedad pertenecer a un elemento de la lista esta es una propiedad abierta? Este problema, creo yo, se entiende un poco más. Uno gana mucha intuición cuando lo piensa geométricamente, porque podemos hacer el mismo juego que antes, que hicimos en la demostración de John Lu, identificar a las formas diferenciales con un espacio vectorial de dimensión grande, y a las foliaciones, ¿sí? Bueno, de todas estas necesitamos quedarnos con las que son integrables, las que cumplen esta ecuación que está acá. Cuando miramos esta ecuación en términos de los coeficientes de los a sub i's, me van a quedar un montón de polinomios de grado 2, ¿sí? Entonces, las foliaciones las puedo identificar con los puntos en este espacio vectorial, tales que esos polinomios de grado 2 se anulan en esos puntos. Entonces lo que estamos diciendo es que puedo identificar a las foliaciones con una variedad algebraica definida por un montón de polinomios de grado 2. Entonces, estudiar qué propiedades son abiertas o qué propiedades son cerradas se traduce en estudiar la geometría de esa variedad, ¿sí? Y, por ejemplo, el problema de las listas, de cuáles son las posibles foliaciones y si esos elementos de la lista son abiertos o no, se puede entender en términos de componentes irreducibles, ¿sí? Que es como este dibujo que está acá arriba a la izquierda, de esta variedad algebraica de foliaciones. Otro problema muy interesante es, por ejemplo, cómo detectar, mirando propiedades de la foliación misma, si una foliación se corresponde con un punto de estos malos, un punto singular de esta variedad, o un punto suave de esta variedad. Bueno, eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Acá está la página del seminario de Geometría Algebraica de la UBA. Acá van a poder encontrar más información. También si tienen alguna inquietud, sugerencia o quieren, por ejemplo, recibir la invitación para asistir al seminario eh, virtualmente, me pueden enviar un email a esta casilla. Y nuevamente gracias. Y acá están algunas cosas que pueden mirar si les interesó la charla.